Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La paz del Señor esté en ustedes, con ustedes y permanezcan en sus vidas. Hoy en este día, viernes 5 de junio 2020, vamos a leer la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Aquí reunidos en un mismo espíritu, lo hacemos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en la primera lectura de hoy, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo, nuestro hermano San Pablo, dice: querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra, que duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quién lo aprendiste. Y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté eternamente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118 nos dice: quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Espero me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos y obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo David lo llama Señor. Con voz profética, el rey salmista anuncia la venida de aquel de quien es solo figura. Jesús, elevado en la cruz, será manifestado como Rey de los judíos y del mundo entero.
Su origen divino está por encima de la noble estirpe de David, y su triunfo sobre la muerte será más brillante que la victoria sobre el filisteo. Ante él se doblará toda rodilla, y toda boca proclamará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Cómo nos da a reflexionar que el mismo rey David lo llama mi Señor. Eso significa que cuando uno declara con su voz, con su corazón, de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos nosotros entender que eso viene del Espíritu Santo. Porque aquí en el capítulo 12 de San Marcos lo han estado interrogando, poniéndolo a prueba. Parece que están en una corte porque lo están poniendo a prueba y le están preguntando muchas cosas para dejarlo en ridículo de la muchedumbre. Pero siempre Jesús los deja callados. Y aquí está hablando con personas que saben de las Escrituras, que conocen las Escrituras, y les dice: ustedes no han leído, ustedes no saben las Escrituras. El mismo rey David dijo: el Señor a mi Señor. O sea, que el rey David profetizó de que Jesús era el rey, era el Señor. ¿Y cómo es que si es su Señor y es su rey, le llamamos hijo de David? Recuerde usted que en el Evangelio hay una escena donde se encuentra el ciego de Jericó, en el capítulo 18 de San Lucas. Y ahí el ciego de Jericó le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo llama hijo de David, pero David lo llama mi Señor, mi Dios. Ese espíritu que inspiró al rey David en el Salmo decir eso, es el que inspira el espíritu a nosotros decir que Jesús es el Cristo. Asimismo, San Pedro, cuando dijo: tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Dios por quien se vive, y el Señor le dice: eso no te lo reveló la carne, eso te lo reveló mi Padre del cielo, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Eso es bonito, que cuando uno habla de la palabra de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando porque el Espíritu nos está haciendo abrir nuestros labios, porque nadie quien no tenga el Espíritu de Dios podrá decir: Jesús es el Señor. Nadie. Y todo aquel, si tú me escuchas, si tú quieres proclamar el nombre de Jesús, dilo con tus palabras: Jesús es el Señor. Pero si no te atreves, pero si no estás acostumbrado, es porque necesitas pedir más el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que inspira la palabra. Dice San Pablo a Timoteo, dice: toda la Escritura está inspirada por Dios, Dios Espíritu, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. Qué difícil es cuando Jesús nos quiere educar con su palabra y no nos gusta cuando nos quiere educar, cuando nos quiere corregir, y cuando nos reprende es donde más renegamos, porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Si ahorita le digo: deje el vicio, deje la adicción, deje el adulterio, corrija su vida, conviértase, en cuanto usted comience a escuchar estas palabras, si usted no pide el Espíritu de Dios, usted va a comenzar a renegar y va a escudarse y va a comenzar a querer decirle al Señor lo que Él debe de hacer y no lo que usted necesita hacer. Por eso es importante
todo el capítulo de San Marcos le han venido hablando los maestros y le dicen maestro. Para comenzar, se están burlando de él, porque en aquellos tiempos Jesús era un joven adulto, y para que hubiese sido un maestro en aquellos tiempos es como que hoy sea un obispo o un sacerdote o el papa. Nadie puede ser un obispo a los 30 años, porque para llegar a ese nivel se necesita mucho estudio. Y en aquellos tiempos Jesús pues era un joven adulto, y estos maestros de la ley que sabían mucho le dicen a él maestro. Se burlan de él, como quien dice, tú eres joven y tú te la llevas de maestro, pues te vamos a poner a prueba. Y así lo ponen a prueba y le están va de decir las cosas a él, pero Jesús viene y en ese contexto él a ellos los pone a pensar, tanto que no saben ni qué contestarles. Porque dice San Pablo a Timoteo, todos los que quieran seguir o quieran ser buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Mire qué preciosa la palabra de Dios, porque aquí San Pablo le está diciendo que van a haber personas que quieran seguir a Cristo, que van a declarar que Jesús es el Señor, pero también van a haber personas malas y perversas que irán de mal en peor, les va a ir mal, por mucho que quieran estar allí diciendo que saben mucho, como los maestros de la ley, no saben distinguir que el Espíritu de Dios puede cambiar sus vidas. Dice, engañando a otros y a sí mismos. Los maestros de la ley, así como en el tiempo de hoy, ¿cuántas personas que saben mucho no quieren reconocer que Jesús es Dios? Asimismo, en aquel tiempo, en la iniciación de la iglesia, de los cristianos, había muchas personas que decían cosas que no eran de Dios. Tenemos a un personaje en el comienzo de la iglesia que se llamaba Arrio. Y ese personaje decía que Jesús no era Dios, y que si era Dios, era un Dios creado, era el Hijo creado por Dios, y Jesús no puede ser creado. Jesús es Dios, pero fue un Dios engendrado en el seno de María Santísima. Y entonces viene la iglesia y hace su reunión y ponen el credo de Niceo Constantinopolitano, así se llama el credo más largo que tenemos. Y allí en ese credo la iglesia deja claro cuando decimos nosotros en el párrafo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Así, todo aquel que sabe mucho cree que lo que dice, cree que eso es. Y si usted es una persona que ha estudiado y sabe mucho, no se ponga a pelear con Dios. Usted, por mucho que sepa, por mucho que haya sido instruido, hermano, hermana, siempre Dios sabe más que usted. Dios es omnisciente, sabe más que todos. Él lo sabe todo. No nos pongamos a la defensiva. Por eso el Señor, cuando lo ponen a prueba y le dicen cosas para ponerlo en ridículo, quien se pone en ridículo somos nosotros cuando creemos que sabemos más que Dios. No, mi hermano, hay que seguir la palabra de Dios. Hay que discernirla y hay que darle lugar a Dios. A estos tiempos, hermano, ya no debemos de estar discutiendo que si Jesús es Dios, que si vino del Padre, que si el Espíritu está con nosotros. No, ya lo que está, simplemente crea y te salvarás. Cree tú y tu familia y te salvarás. Mi hermano, Dios te bendiga, te proteja y te conceda siempre mantenerte fuerte en el Señor.
Amén.